Señor, el habernos rescatado de nuestra vana manera de pensar, de vivir. Y ahora nosotros podemos tener tu mente, Señor, y poder caminar en victoria a través de tu palabra, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra boca, Señor. Podemos ver cómo tú te encargas de nuestros enemigos, cómo tú nos das la victoria, abriendo caminos para nuestra vida, Señor, caminos de bendición, caminos de paz, de esperanza en nuestra vida, en nuestra familia, Señor, escondidos. En ti podemos estar agradecidos, Señor, por la vida, por todo lo que tú nos das, porque tú sanas nuestra dolencia, Señor, porque tú obras a favor nuestro, nos defiendes, Señor, de cualquier obra perversa del enemigo, nos das la victoria, Padre. Y por eso te damos gracias, porque hasta aquí tú has sido fiel, has sido bueno, Señor. Podemos gozarnos en tu presencia, agradecerte cada mañana tus misericordias, cada noche tu fidelidad, Señor, en nuestra vida. A ti sea el honor, la gloria, las alabanzas y el agradecimiento, Señor, porque reconocemos que todo lo que tenemos lo hemos recibido de ti, Señor. Aleluya. En tu nombre, Señor. Dios digno de toda la gloria. Gracias, Señor. Gracias por tus bondades. Gracias por tu fidelidad, Señor.
somos libres para alabarte, Señor. Y queremos estar en tu presencia, bendiciéndote, adorándote, porque realmente ya no tenemos nada que ver con el pecado, porque tú nos has libertado, Señor. Aleluya. Permanecer en ti.
es abundante, que tu amor es eterno, que tú manifiestas ese cuidado en nuestra vida cada día, en la protección, en la provisión, poniendo límites al enemigo, bendiciendo la obra de nuestras manos, proveyendo, Señor, supliendo nuestras necesidades, permitiéndonos disfrutar de tu creación, de tu provisión. Señor, jamás podríamos pagarte, pero nos deleitamos adorándote. Nos alegramos en ti, en el Dios de nuestra salvación. Nos gozamos en ti, Señor, por el perdón, por la adopción, por la herencia, por la salvación que nos ha sido dada. Padre, gracias por revelarte en nuestra vida, por atraernos, por darnos entendimiento de tu voluntad y en tu palabra, por revelarte en nuestra vida, por revelar tu propósito, por llamarnos, Señor, por alcanzarnos con tu gracia. Señor, te bendecimos. Proclamamos tu grandeza, Señor. Te adoramos, reconociendo tu santidad, tu dignidad, tu majestad, Señor. Declaramos tu señorío y tu poder, la sabiduría manifestada en la creación, Señor. Es en el nombre de Jesús que nos acercamos voluntariamente para darte tu gloria, para darte la alabanza, para darte la adoración, para agradecerte por todos los beneficios que hemos recibido. Padre, te pedimos que nos ayudes mientras meditamos en tu palabra, dándonos entendimiento. Ayúdanos, edifica nuestra fe, establécenos, afírmanos, capacítanos, Señor, para poder compartir con otros tu voluntad, la revelación de tu voluntad a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias que podemos reunirnos con toda quietud, con toda paz en este lugar. Gracias por la vida de cada uno de los que están presentes. Y gracias, Señor, por los resultados, por los frutos del entendimiento de tu palabra traídos a nuestra vida por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Gracias, hermanas, hermanos. Dios les bendiga. Pueden sentarse y vamos inmediatamente a la palabra. Día de estudio bíblico, único culto entre semana, donde la mayoría no pueden hacerse presentes por causa del corto tiempo que estamos acá, dificultades en el transporte. Así que vamos a la palabra. Un saludo para todos los que están conectados y están sintonizando la transmisión en vivo. Estamos en nuestro estudio del libro de Hebreos. Hemos comenzado recientemente el capítulo 12, donde aprendíamos sobre el enfoque del apóstol Pablo de que la vida cristiana es como una carrera, y no es una carrera de velocidad, sino que más bien es una carrera de larga distancia, es una carrera con obstáculos. Probablemente usted no ha escuchado la enseñanza. Le animo a que vaya a nuestra página en Facebook para que pueda chequearla y pueda escuchar la enseñanza sobre los versos 1, 2 y 3 del capítulo 12 de Hebreos, donde el apóstol Pablo, entre otras cosas, nos enseña que corramos la carrera cristiana, pero tenemos que despojarnos de todo peso y de cualquier cosa que pueda estar haciendo más difícil nuestro caminar, y que tenemos que despojarnos también del pecado que nos asedia, que nos impide caminar cerca de Cristo o avanzar en nuestra comunión con Dios. El apóstol Pablo menciona la importancia de que tenemos que correr con paciencia, lo cual nos da la idea que la vida cristiana es comparada con una carrera larga. Va a durar toda su vida y hay que correr esa carrera con paciencia. Y el apóstol también incluye la idea de que hay que hacerlo mirando a Jesús, puestos los ojos en Jesús. Y una figura aquí importante de lo natural que el apóstol Pablo utiliza, porque el apóstol Pablo habla de figuras como los soldados, los atletas. En este caso habla de los atletas como corredores. Más adelante se cambia hacia el esquema del pugilismo o del boxeo, que era una práctica entre los griegos. Hablando de la carrera, cuando todos estaban corriendo, no podían estar mirando a los espectadores, tenían que estar enfocados en la carrera y en la meta. Y bajo ese enfoque es que Pablo dice que hay que mantener nuestra mirada puesta en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Pero también en el verso 3,
estoy introduciéndome, recapitulando rápidamente el estudio de la semana pasada. En el verso 3 de Hebreos capítulo 12 se nos habla de tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que fue, por así decirlo, puesto en una condición de sufrimiento y de padecimiento, a pesar de ser el Hijo perfecto y de ser nuestro Salvador, fue colocado en una posición de ser un ejemplo para nosotros. Y el apóstol Pablo incluye la idea de que tenemos que considerar esa victoria que el Señor obtuvo. Y se nos menciona por lo menos 3 aspectos. Número 1, que Él sufrió la cruz. O sea, no evadió ir a la cruz, Él la sufrió, la enfrentó. Pero número 2, Él menospreció el oprobio. O sea, consideró que sus sufrimientos, y usted considere todos los aspectos relacionados con su sufrimiento, cuando lo golpearon, cuando le pusieron la corona de espinas, cuando lo escupieron, cuando lo hicieron cargar la cruz, Él menospreció todo eso, porque Él tenía su mirada puesta en el galardón. Entonces es muy importante que nosotros en nuestra vida cristiana sepamos que los padecimientos que podamos tener en esta vida son temporales y que nuestra mirada tiene que estar puesta en la gloria de Dios, en el reino de Dios, en la entrada a la gloria a la cual Dios nos ha llamado. Así que en el verso 3 hice una aclaración, porque yo le he mencionado muchas veces que nuestra traducción más usada en el español, la Reina Valera de 1960, tiene varios textos difíciles de entender, porque debido a que se tradujo procurando apegarse al sentido original, ya al trasladarla al español habían ciertas palabras que nos hacen perder el sentido, y este verso es uno de ellos. Dice el verso 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Eso no tiene sentido para nosotros en español. Que Jesús haya sufrido la contradicción de pecadores contra sí mismo. Pero en la versión, la Biblia en las Américas, se traduce de esta manera: consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo. Entonces eso de contradicción tiene que entenderse como la hostilidad, las acciones violentas que fueron efectuadas en contra de él. Y entonces ahora la instrucción del verso 3 tiene sentido. Pablo está diciendo: piensen en aquel que padeció injustamente de tal manera que lo soportó. Todos los pecadores se volvieron en contra de él, aún su mismo pueblo clamó para que lo crucificaran. Entonces consideren el ejemplo de él para que no se cansen ni se desanimen. Y entonces yo concluí en la sesión pasada enfocando el hecho de que Dios sabe que para nosotros es una posibilidad desanimarnos, es una posibilidad desmayar, rendirnos, retroceder en la fe. Y yo concluí diciendo: muchos de nuestros hermanos han desmayado, han vuelto atrás, pero usted tiene que aprender a hablar como el apóstol Pablo. Yo no soy de los que retroceden, sino de los que permanecen para preservación del alma. Van a haber dificultades, injusticias, padecimientos diversos, pero si usted pone su mirada en Jesús y toma la vida del Señor Jesucristo como un ejemplo, usted no se va a desanimar. Si usted se despoja de todo peso, de todo pecado, y determina correr con paciencia, usted va a llegar al final de la meta, que es conocer al Señor y estar en su presencia. O como dice el libro de Job: con mis ojos habré de ver al Redentor. O como dijo David: estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. No va a ser fácil, hermanos, y para algunos mucho más difícil que para otros. Habrán diversas aflicciones. No estamos exentos de las injusticias en el mundo, y aún en lo natural seremos afectados. Las mismas cosas que les pasan a las personas inconversas, como la muerte, accidentes, enfermedades, les pasan a los creyentes. La única gran diferencia es que nosotros podemos pelear la buena batalla de la fe en medio de esas circunstancias, y podemos, voy a decirlo de esta manera, en la mayoría de los casos, alcanzar la victoria. Porque hay algunos casos en los que la muerte, la enfermedad, la pérdida se dan y no podemos evitarla.
pero sí podemos confiar en el Señor aunque no entendamos lo que está sucediendo. La meditación de hoy, brevemente, por causa del tiempo, como ya lo mencioné, nos vamos a introducir en un enfoque que es un tanto conflictivo dentro de la iglesia: la disciplina de Dios con sus hijos. Y es que tenemos que entender que el apóstol Pablo, en ese contexto de persecución, recuerde que he mencionado eso a lo largo del estudio del libro de Hebreos, que Pablo escribió esto, se dice que ya por el año 60, 70, 80 del primer siglo, un ambiente donde la iglesia estaba siendo perseguida y de la cual él mismo había sido parte o había sido participante de la persecución. En ese ambiente de persecución, Pablo quiere enfocar a los creyentes sobre la condición y el ambiente en el que están viviendo. Y entonces vea lo que dice en el verso 4. A partir de aquí comenzamos la meditación de hoy. Verso 4 de Hebreos capítulo 12. Porque aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Pablo cambia la ilustración de una carrera que tiene que ser corrida con paciencia hacia la de un combate. Porque esto de los Juegos Olímpicos y esto de las carreras y muchas disciplinas deportivas eran normales en aquel tiempo. Recuerde que tenemos el Coliseo Romano, donde habían gladiadores que peleaban. Pablo habla acerca de que los atletas corrían para recibir una corona corruptible, una corona de hojas. Y entonces ahora Pablo cambia de la idea de una carrera a la idea de un combate. Y vean la frase que está usando. Pablo les hace ver a los creyentes de que a pesar de que están siendo perseguidos, muchos están siendo despojados de sus bienes, tienen que andar huyendo, tienen que soportar la injusticia del imperio romano que los está persiguiendo, de los judíos mismos que aborrecen a Cristo y aborrecen a la iglesia. Pablo quiere probarles algo. Ellos todavía están viviendo en un nivel muy bajo de sufrimiento. Eso es lo que está escondido en esta frase, porque ustedes aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Pablo les está diciendo, ustedes no han llegado al esfuerzo máximo por no pecar. A ustedes no les ha tocado tener que morir sangrando por no pecar. Y entonces ocupa esa frase de combatir, combatiendo. Y esto nos habla en el original de boxear. Ahora nosotros tenemos una disciplina en este tiempo que es las artes marciales mixtas. Y en esa competencia que comenzó hace muchos años, creo que en Malasia o en Tailandia exactamente, había ese deporte que comenzó a mezclar el boxeo con las patadas y se llamó de hecho así, el boxeo patado, hace unas 4 décadas. Pero ahora existe esa disciplina que se llama artes marciales mixtas, donde ya no es solo patadas, es codazos, rodillazos y cualquier golpe al contrincante. Y es una disciplina deportiva, poniéndolo entre comillas, terrible. Hay gente que ha muerto en esa disciplina. Hay gente que está sangrando, hay gente que le han quebrado la nariz, le han reventado los hombros, le han reventado la frente y están literalmente sangrando. Pero muchos permanecen sangrando y continúan en esa batalla, en ese esfuerzo, continúan combatiendo porque quieren avanzar en su carrera, quieren derrotar al contrincante, quieren avanzar hacia el título, quieren avanzar hacia recibir el cinturón, etc. Entonces nosotros veamos cómo cobra sentido lo que el apóstol Pablo escribió cuando nosotros comparamos que el cristiano lucha contra el pecado, resiste al pecado, ora para no caer en tentación. A veces no ora y cae en tentación, pero nunca un cristiano ha tenido que luchar hasta la sangre y derramar sangre para no pecar. Ahora, Pablo está trayendo este enfoque porque recuerde que en el capítulo 11 hablábamos del grupo de hombres y mujeres de fe que fueron victoriosos, pero hablábamos del grupo de hombres y mujeres de fe que fueron aserrados, que fueron apedreados, que murieron, que anduvieron errantes de aquí para allá. Entonces Pablo es como que les dijera, miren hermanos, ustedes no han sufrido tanto.
Realmente a ustedes no les ha tocado resistir, luchando contra el pecado hasta el punto de derramar sangre por no pecar contra Dios. No han tenido que morir por causa del Señor, no han tenido que morir para no pecar. Así que ustedes están en un nivel muy básico, en un nivel muy bajo de sufrimiento. Y entonces yo desprendo, extraigo esta idea. El nivel máximo de un creyente en cuanto a su vida de fe, en cuanto a la batalla de la fe, como el apóstol Pablo la llamó. Él dijo que él había peleado la buena batalla y que había terminado la carrera. El nivel máximo es el de tener que morir por causa del Evangelio, el de tener que morir y no negar la fe. Y de ahí viene el apóstol Pablo en el capítulo 11. Esa es la situación de muchos cristianos en el siglo I, siglo II y siglo III y un poco más todavía, que tuvieron que morir literalmente por defender o sostener o retener su fe. Pero luego hay un nivel medio, y ese nivel medio de sufrimiento por causa del Señor es el que ellos estaban experimentando. Ser despojados de sus bienes, tener que huir, tener que ser encarcelados, quizás ser azotados, como sucedió con muchos cristianos y está registrado en el libro de los Hechos. Entonces Pablo les dice, es que ustedes no han tenido que morir por causa de su fe. Ustedes no han tenido que sangrar, ustedes no han tenido que derramar su sangre, no han tenido que pasar por la experiencia de la muerte como Jacobo, que le cortaban la cabeza, o de Juan el Bautista. Entonces Pablo les dice, ustedes no han tenido que sufrir mucho realmente. Y yo me fui más abajo y pensé, o sea que el nivel máximo es morir por causa del Evangelio, sangrar, derramar la vida o entregar la vida por causa de la fe y del Evangelio. El nivel medio es ir a la cárcel, persecución, robos, injusticias, padecimiento, toda clase de maldad hecha por los hombres. Ya eso queda en un nivel medio. Y entonces yo me puse a pensar, ¿y dónde quedamos nosotros, iglesia? ¿Dónde quedamos nosotros? Que no somos azotados, ni perseguidos, ni encarcelados. Y entonces descubrí que nosotros estamos en un nivel bien bajo, donde muchas veces nuestros padecimientos son por nuestras malas decisiones, no por el Evangelio. ¿Alguien dice amén a eso esta noche? Nuestro sufrimiento y nuestros padecimientos son por nuestra mala cabeza o por desobedientes, pero no por estar predicando el Evangelio, no por estar haciendo la obra, no por estar alcanzando a otros. Entonces dije yo, qué tremendo, ¿verdad? Que el apóstol Pablo quiere minimizar el sufrimiento de los cristianos, haciéndoles ver que no han tenido que dar su vida por el Evangelio y que por lo tanto no tienen que desmayar, no tienen que desanimarse. Y cuando yo llevo esto a nuestro contexto presente, de que como iglesia no somos perseguidos, como iglesia no somos encarcelados y que no estamos padeciendo persecución religiosa, sino que lo que padecemos, lo padecemos por nuestras malas decisiones, entonces estamos más mal todavía cuando nos desanimamos, cuando desmayamos y nos retrocedemos en nuestra fe. ¿Me he dado a entender, iglesia? Son 3 niveles: el de dar la vida, derramar la sangre por el Señor, el de ir a la cárcel y padecer vejámenes e injusticias por causa de sostener, retener, mantener la fe, y el de enfrentar problemas y dificultades, quizás rechazo, tal vez ofensa, tal vez alguna insulto o humillación por causa de que somos cristianos. Y entonces nuestro sufrimiento se queda en un nivel muy bajo. Pero lo importante es entonces que el apóstol Pablo, queriendo establecer a los creyentes del siglo I, les dice, ustedes no han llegado al punto de tener que morir en esta batalla de la fe, como los que fueron aserrados. ¿Se imagina usted los que fueron aserrados? O sea, que fueron desmembrados con sierra, fueron cortados con sierra, o los que fueron apedreados. Y Esteban, pues, es una de las personas de las cuales el apóstol Pablo, entonces no era conocido como tal, sino que como Saulo, fue testigo de su muerte y estuvo de acuerdo con que lo mataran. ¿Se imagina usted a una persona siendo apedreada, su cráneo siendo quebrado, comenzar a sangrar su rostro, su cuerpo, y comenzar a derramar su sangre por todo el montón de piedras? Porque era una práctica, quizá no cultural, pero era una costumbre que encontramos ahí en la Biblia, en la antigüedad, de apedrear a la gente hasta morir. No era que le daba un par de pedradas nada más, no, era apedrearlo hasta dejarlo muerto, hasta dejarlo todo fracturado.
Y entonces obviamente habría un derramamiento de sangre, y Pablo les dice: ustedes no han llegado a ese punto de morir como los que fueron apedreados, ni tampoco han tenido que llegar al punto de morir decapitados a filo de espada. Sobre esta base entonces el apóstol Pablo ahora se enfoca en la disciplina como hijos, algo que no voy a alcanzar a cubrir esta noche por causa del tiempo. Solamente nos vamos a introducir en algunos aspectos y vamos a continuar en la próxima sesión, el próximo miércoles. Así que me voy hacia el verso 5. El enfoque del apóstol Pablo, luego de hablar acerca de los sufrimientos por causa de la fe, de los sufrimientos por causa de vivir como cristianos, es ahora dirigido hacia la disciplina. Así que leo el versículo 5. Y ustedes ya se olvidaron de la exhortación que como a hijos se les dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esta es una noche de estudio bíblico, donde no pretendo correr, no pretendo emocionarlo con alguna idea, no pretendo empujarlo sin entendimiento a tomar alguna acción, sino que escudriñar la palabra, escudriñar la doctrina de la palabra de Dios. Y en este punto, en este tema en particular, es necesario detenernos bastante. Porque tal parece que el apóstol Pablo, que viene hablando del sufrimiento que hay, precisamente como iglesia o como cristiano, ahora está mezclando ese padecimiento como cristianos con la disciplina que reciben los hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos que detenernos y pensar, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de los cristianos padeciendo? ¿Estamos hablando de la lucha, de la batalla de la fe? ¿Estamos hablando de la vida cristiana como un estilo de vida donde va a haber persecución, obstáculos, injusticia, porque tenemos un enemigo y ese enemigo va a tratar de destruirnos, de apartarnos? ¿O estamos hablando de nuestra relación con Dios como hijos y de la disciplina que Dios trae a nuestra vida? De cómo Dios disciplina a sus hijos. Y entonces, bajo ese enfoque de detenernos en el estudio que estamos realizando de la palabra, tenemos que preguntarnos algunas cosas, reflexionar. ¿Es Dios el autor de los sufrimientos de los cristianos para poder disciplinarlos? ¿Están padeciendo ellos porque están luchando contra el pecado? Obviamente no. ¿O están sufriendo porque son hijos y Dios está permitiendo ese sufrimiento con algún propósito? Probablemente sí. ¿Está Dios formando su carácter a través de las cosas que ellos están sufriendo? Lo cierto es que la disciplina, el tema o la doctrina de la disciplina de Dios con sus hijos, es un tema que divide a la iglesia. Y por eso tenemos que examinar las bases de aquellos que mantienen una corriente en la cual predican y sostienen cosas como esta. Es que si usted no quiere obedecer, si usted no quiere venir por la buena, Dios lo va a traer por las malas y lo va a traer revolcado. Dios le va a dar donde más le duele. Esa es una corriente. Entonces tenemos que examinar nosotros eso de la doctrina de la disciplina. Porque algunos predican que Dios enferma, que Dios empobrece, que Dios causa luto, o sea, Dios mata a la gente, Dios causa los accidentes, las desgracias, para que la gente sufra y para que la gente entienda. Y muchos predicadores hablan en esos términos, particularmente en el lado de la corriente bautista. Se enseña: Dios te va a matar tu hijo, Dios va a hacer que tu marido te deje, Dios va a hacer que perdas el trabajo y te quedes pobre. Y se habla bajo un enfoque de que Dios, con tal de salvar a alguien, lo va a enfermar, lo va a hundir en la desgracia, en la miseria, lo va a revolcar, lo va a humillar. Y se predica como que si entonces tenemos al diablo como enemigo y a Dios también, que está encargándose de tratar con nosotros de una manera tan dura
porque quiere enseñarnos algo. Y por eso es que es importante detenernos en el tema. ¿Qué es lo que la Biblia dice con respecto a la disciplina? Así que nosotros tendríamos que examinar, y vamos a hacerlo despacio, comenzando el día de hoy, cómo es que Dios trató en la antigüedad con el pecado, con la desobediencia. Cómo es que nuestro castigo, nuestro pecado, nuestra culpa fue cargada sobre el Señor Jesucristo, y cómo Él fue castigado, cómo Él llevó nuestras enfermedades, cómo Él llevó el castigo de nuestra paz sobre su cuerpo, cómo Él tomó la maldición y ha hecho disponible la bendición para nosotros, para entender que hay una etapa diferente, donde ciertamente viene el día de juicio, viene el día de ira, viene el día de venganza, viene el día en el cual el Señor va a galardonar a cada uno según su obra, y también va a pagar a cada uno con tribulación. O sea, podemos ver dos grandes etapas en la Biblia. Sí, en el Antiguo Testamento encontramos que Dios castigó a María con lepra. Lo mismo le pasó al criado de Eliseo, a Giesi, se le pegó la lepra en Naamán. Encontramos juicios de Dios donde hubo muerte. David perdió un hijo, el hijo nacido por el adulterio con Betsabé. Y entonces nos podemos ir por ahí examinando una serie de aspectos de historia del accionar de Dios en el Antiguo Testamento, y encontrar que sí, ciertamente Dios traía efectos o castigos directos sobre su pueblo, como la enfermedad. Pero hay que entender el contexto del Antiguo Testamento, donde Dios en Deuteronomio 28 puso los lineamientos y le dijo al pueblo de que si ellos pecaban, iban a haber maldiciones persiguiéndoles, pero que si ellos obedecían y caminaban en su temor, iban a haber bendiciones persiguiéndoles. Entonces, en el antiguo pacto era algo inmediato. Dios cortó a Datán, Coré y Abiram, se los tragó a la tierra. Dios trajo juicios en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, Dios no está juzgando y matando a cada creyente desobediente, a cada creyente mentiroso, juzgando a cada adúltero, porque ya en el Nuevo Testamento Dios ha determinado un día en el cual Él va a traer galardones y retribución a cada uno. Por eso el apóstol Pablo dice que todos vamos a presentarnos ante el tribunal de Cristo para recibir según lo que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo. Entonces, lo que podemos ver así en términos generales es que han habido dos grandes etapas, o existen dos grandes etapas en cuanto al trato de Dios con su pueblo. En el Antiguo Testamento y bajo la ley sí habían juicios, y veamos eso, juicios. Había ya una sentencia y había un juicio, pero también habían castigos o habían disciplinas de menor grado. Y ya en el Nuevo Testamento tenemos que enfocarnos en la disciplina. ¿Cuál es la manera en que Dios disciplina a sus hijos según lo que está escrito en la Biblia? Entonces, si usted está siguiéndome en el estudio y está subrayando su Biblia y está tomando sus notas, entendamos esto. El apóstol Pablo viene hablando de la lista de los héroes de la fe victoriosos y que hicieron cosas tremendas, del grupo de los que tuvieron que morir y padecieron, pero retuvieron la fe, aunque murieron. Y sobre esa base, Él quiere animar a los creyentes a que no desmayen, a que no retrocedan, da instrucciones de despojarse de todo peso del pecado que nos asedia y de poner nuestra mirada en Cristo, y de que tomemos como ejemplo al Señor, que a pesar de que sufrió violencia, sufrió hostilidad de parte de los pecadores, él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y puso su mirada en el galardón. Entonces, sobre esa base se nos anima a que sigamos adelante. No importa cuál problema usted tenga ahorita, no importa cuál necesidad usted tenga ahorita, siga adelante, no desmaye, no se detenga. Usted no está sangrando luchando contra el pecado. Retenga la fe, persevere, manténgase, no se retroceda. Ese es el enfoque del apóstol Pablo. Pero sobre esa base de los sufrimientos y los padecimientos por ser cristiano, este verso nos introduce una razón por la que no tenemos que desmayar y por la que tendríamos que permanecer firmes cuando nos encontramos en diferentes pruebas. Es decir, sobre la base de la persecución como creyentes,
el apóstol Pablo quiere utilizar un fundamento de nuestra comunión y de nuestra confianza en Dios como una base para no retroceder. Entonces Pablo dice que nosotros no tenemos que olvidar esa exhortación dirigida a los que somos hijos, de que no hay que menospreciar la disciplina. Pero no nos confundamos pensando que la persecución que Roma y los judíos tenían en contra de la iglesia era disciplina del Señor. Porque eso era padecer como cristianos. Y entonces tenemos que detenernos en esto para poder separar cuál es la disciplina del Señor y qué es lo que significa bíblicamente padecer como cristianos, porque son dos temas totalmente diferentes. Y parece que aquí estuviera mezclándolos. Parece que el apóstol Pablo se cambia del sufrimiento como cristianos, una iglesia perseguida, mártires, gente encarcelada, gente siendo despojada de sus bienes. Pablo se introduce al tema de tener confianza en Dios, de poder aceptar la disciplina del Señor y de que no desmayemos bajo ninguna circunstancia. Ahora, comencemos con esto. Cuando la Biblia habla de disciplina, la palabra original relacionada con lo que ha sido traducido como disciplina incluye por lo menos 4 aspectos diferentes. La disciplina incluye la instrucción, luego avanza hacia la corrección, luego hacia la disciplina, que es como una amonestación propiamente, y finalmente el castigo. Pero la palabra disciplina incluye esos 4 aspectos. En el caso, por ejemplo, de formar hijos y disciplinar hijos, no es solamente castigar. O sea, cuando uno habla de disciplinar un hijo, es formarlo en su carácter, en su obediencia, es de formarlo a través de la instrucción, es de formarlo a través de la corrección de las cosas que está haciendo mal, es formarlo a través de la amonestación o de castigos que podían corregir su conducta. Y entonces tenemos que entender que la disciplina no debe de ser tomada como nosotros normalmente en nuestro ambiente lo tomamos, solo como castigo. Alguien podría decir, no, disciplina le hace falta a ese niño. Y el enfoque es, le hace falta cincho, le hacen falta chancletazos, le hace falta que le den un par de balazos. Y entonces conectamos disciplina con castigo, así automáticamente. Pero bíblicamente no es así. La palabra paideuo en la Biblia nos habla de ser instruido, nos habla de ser corregido, nos habla de ser amonestados, confrontados, regañados, y nos habla acerca de ser castigados. Entonces, entendamos esto. El apóstol Pablo, siendo un hombre conocedor de las verdades espirituales y con grandes revelaciones, no está confundido, mezclando la persecución que la iglesia está sufriendo con la disciplina que Dios le da a sus hijos, sino que Pablo está usando la instrucción hacia los hijos de Dios de confiar en Dios a pesar de lo que estén padeciendo en sus vidas, de depender de Dios y de saber que Él tiene control de todas las cosas, en un ambiente de persecución, para que no se desanimen, para que no se desmayen. Pablo quiere utilizar la relación de la confianza de un hijo con su padre en un ambiente de maldad y de injusticia para hacerle saber, Dios sigue en control de todo y al final Él le va a pagar a cada uno según su obra. Ustedes sigan adelante y no se desanimen, porque si el Señor castiga a cualquiera que toma por hijo y azota a cualquiera que Él ha recibido como hijo, ustedes tienen que aprender a vivir en ese nivel de confianza donde lo que están padeciendo ahorita, la injusticia, la persecución, quizás hasta familiares siendo asesinados, ustedes pueden confiar en Dios y depender sabiendo que Él tiene todo el control y que Él es el juez de toda la tierra. Entonces, borremos de nuestra mente ese concepto muy cultural nuestro de que la disciplina tiene que ver con castigo.
De hecho, imagínense cuando se habla de las disciplinas deportivas, no es un castigo deportivo, ¿verdad? No, disciplinas deportivas son diferentes tipos de habilidades, diferentes tipos o clasificaciones de todos los deportes o todas las prácticas deportivas que hay. Entonces, cuando se habla de una disciplina, se habla también de una elección o de una cualidad o de un tipo o de una clase de algo. Entonces, no se habla únicamente de castigo. Cuando se habla de la disciplina militar, se habla de mantener una actitud de obediencia, de reconocimiento a la autoridad, donde hay un respeto, hay una honra, hay un sometimiento, porque dentro de la disciplina militar se le forma a la persona en el entendimiento de mantenerse en la posición que le corresponde en la línea de autoridad, sobre quién él ejerce autoridad y debajo de quién él está o ante quién él está sujeto. Y eso es parte de la disciplina militar, el reconocimiento de la autoridad. Entonces, como dije, borremos de nuestra mente el hecho que disciplina es castigo. Y entendamos que la palabra disciplina bíblicamente abarca todo el proceso de formación y el carácter de un hijo. Entonces a un hijo usted le puede hablar en estos términos: hijo, yo te voy a instruir, te voy a decir qué es lo que tenés que hacer, qué es lo que no tenés que hacer, te voy a decir cómo tenés que hacer. Ahora, cuando te equivoques, te voy a corregir para que haga bien las cosas. Si seguís haciéndolas mal, entonces te voy a tener que regañar, te voy a tener que amonestar y vas a tener que soportar que te afrente, que te corrige, que te regañe. Y si aún así seguís de terco, entonces te voy a tener que castigar. Son 4 aspectos que tienen que ver con la formación, con la educación de todo ser humano. Ahora, cuando trasladamos esto al plano espiritual, es lo mismo. A través de la palabra somos instruidos. Cuando la iglesia no hace caso, a través de la palabra somos corregidos. Cuando, a pesar de ser corregidos y llamar la atención del pueblo desobediente, entonces somos regañados. Dice la palabra de Dios que la escritura es útil para redarguir, corregir, instruir. Entonces tiene la palabra, y con la palabra hay una confrontación. Por eso es que usted a veces se siente regañado. Por eso es que muchos de las iglesias se van diciendo: el pastor por mí predicó eso. Alguien le vino a contar mi vida. No, si solo faltó que le pusiera mi nombre al mensaje. Cuando usted se siente así regañado, confrontado. Y lo último ya es el castigo, que vienen a ser consecuencias que Dios en su trato personal va a traer para con cada uno en su vida personal, en su relación personal con Dios. Y en este sentido, Dios podrá usar personas, podrá usar circunstancias, quizás puede usar familiares, quizás puede usar enemigos, porque Dios va a encargarse de que a través del castigo usted pueda detenerse. Y es parte de los aspectos que tenemos que considerar entonces según la palabra de Dios. Me anticipo y se lo menciono para que lo escudriñen. Hablando de participar incorrectamente de la Santa Cena, el apóstol Pablo dice que si nos juzgáramos no seríamos castigados, pero dice que Dios nos castiga para que no seamos juzgados con el mundo. Solo se lo dejo ahí de tarea anticipadamente, porque eso tenemos que examinarlo más adelante. Yo quiero seguir ahora renglón tras renglón, línea tras línea, con esta idea que estamos desarrollando relacionado con lo que es la verdadera disciplina. Y entonces entendamos esto: la iglesia está dividida, la iglesia cristiana evangélica está dividida. Los que presentan a un Dios que mata, que enferma, que le quita hijos, que lo hunde en la miseria, en la desgracia, que hace que tenga un choque, que quede paralítico, y así lo predican los pastores. Dios te va a dar donde más te duele, y revolcado y quebrado y todo arruinado vas a venir. Eso no dice la Biblia. Usted no encuentra ese mensaje en la Biblia. Yo lo que encuentro en la Biblia es a Jesús diciendo: los sedientos vengan a mí y beban. Los que están cansados y trabajados vengan y yo los voy a hacer descansar. Yo no encuentro en la Biblia ese mensaje que muchos pastores bautistas predican. Dios te va a quitar el hijo, te va a dar donde más te duele. Yo no encuentro bases para eso. Pero entonces la iglesia evangélica está dividida en ese tipo de prédicas y en el otro pensamiento de que Dios no castiga para nada,
Y que Dios en su gracia, en su amor, en su misericordia, Dios no va a traer en ninguna de las conductas del ser humano a juicio, sino que Él está siendo paciente, Él está esperando que algún día la persona se vuelva y entonces se logre escapar de todo castigo. Pero entre ambos extremos podemos ir poco a poco construyendo lo que es la revelación de la doctrina, por lo que le acabo de mencionar, relacionado con la Santa Cena, donde el apóstol Pablo dice que algunos, por no comer dignamente de la cena, dicen que ya duermen, y dicen que otros están enfermos. ¿Cómo es eso? O sea que no participar correctamente de la Santa Cena, y vamos a hablar sobre eso más adelante, puede ser causa de juicio. Y Pablo dice que el que come sin discernir la cena del Señor, dice que juicio come y bebe para sí. Entonces tenemos que entender todas estas palabras: instrucción, corrección, amonestación, castigo y juicio, que es lo último. Y en el Antiguo Testamento Dios traía juicio. El que pecaba, juicio. Pero en el Nuevo Testamento, en la iglesia, Dios está siendo paciente. Pero muchas veces estamos enfrentando situaciones o circunstancias personales que pueden ser un castigo, donde Dios quiere de alguna manera llamar nuestra atención. Pero no nos confundamos al ser superficiales en el entendimiento doctrinal y andemos hablando de esta manera. Es que con esta enfermedad yo creo que Dios algo me quiere enseñar. Ese es otro grupo de cristianos. Que Dios los enferma para enseñarles algo. Que Dios, a través del problema que están enfrentando, Dios los quiere humillar para poder enseñarles algo. Dios muchas veces no tiene que levantarse, hermanos, en contra nuestra. Solamente basta con que usted se salga debajo del abrigo del Altísimo para que usted enfrente situaciones negativas o consecuencias de sufrimiento. Y no es que Dios esté en contra suya, pero la falta de entendimiento ha causado que la iglesia hable en esos términos. Y esa falta de entendimiento era común aún en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón fue necesario que Él viniera y de una manera abierta expusiera esto. Allá en Juan capítulo 10, el ladrón viene para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo me imagino, hermanos, qué terrible sería para nosotros que tuviéramos al diablo, al adversario, robándonos, matándonos, destruyéndonos, atacándonos por donde puede, y a Dios matándonos los hijos, a Dios enfermándonos, a Dios metiéndonos en la miseria, en la desgracia, causando accidentes. No, hombre, hermano, ¿dónde estuviéramos nosotros? Entonces, cuando Jesús viene y dice, el ladrón es el que viene para hacer eso, pero yo vine para que tengan vida, Jesús está colocándose en una contraposición con relación al diablo. Y entonces, como iglesia, podemos fundamentarnos en la fe. El Señor es el que viene a dar vida. Él es el sanador, no es el que enferma. Él es el que envió su palabra para sanarnos. Él es el que tomó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Imagínense qué terrible sería que el diablo nos enferme, que el diablo nos ataque con enfermedad, que nosotros por el descuido del cuerpo también caemos en enfermedad y Dios también nos manda enfermedad. La iglesia sería, hermano, un manojo de enfermos. Todo el mundo adoleciendo de un montón de enfermedades. Pero cuando vemos que Dios es el sanador, qué diferente. Cuando vemos que Dios es el que restaura, el que da vida, el que bendice, el que levanta del polvo al pobre y al menesteroso, vemos el carácter de Dios, es algo diferente. Entonces el diablo robando, el diablo matando, el diablo trayendo sufrimiento, pero Dios trayendo restauración, Dios trayendo libertad, Dios trayendo vida, Dios trayendo paz, y nosotros en medio, caminando en este ambiente espiritual, donde siempre tenemos que considerar esta realidad. Existen tres voluntades involucradas en el desarrollo de nuestra vida. Nuestra voluntad, la voluntad de Dios el Padre y la voluntad del diablo. Y cuando nosotros nos alineamos con la voluntad del diablo, es decir, cuando le damos lugar al diablo, con el pecado, hacemos más fácil nuestra destrucción y sufrimientos.
Pero cuando nosotros nos sometemos a la voluntad del Padre y hacemos la palabra y vivimos en fe en la palabra, entonces el diablo puede ser resistido y él huirá de nosotros. Es lo que dice la palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Pero si todo creyente, hermano, tuviera que andar soportando los ataques del diablo y soportando los juicios de Dios, no podríamos permanecer. Un elemento que yo escuché a un maestro de Biblia exponer sobre este aspecto de la enfermedad es este. Él decía: cuando un cristiano está enfermo, tenemos que entender que el enemigo puede traer enfermedad, como se puede probar bíblicamente. El trato a nuestro cuerpo, alimento, descanso, ejercicio, puede afectar nuestra condición física, aparte de una condición hereditaria. Pero por nuestra fe nosotros podemos recibir sanidad, ser restaurados, ser vivificados y que nuestros órganos se corrijan. Pero cuando alguien, decía este maestro, usted lo escuche decir: es que esta enfermedad mía, yo siento que Dios me la ha mandado porque me quiere enseñar algo. Él decía: cuando usted encuentre a alguien hablando de esa manera, dígale, entonces no tome ninguna pastilla, no vaya donde el médico, porque Dios quiere que usted esté así. Entonces, ¿por qué está usted en contra de la voluntad de Dios? Dios lo quiere mantener enfermo y usted se quiere salir de la voluntad de Dios. Entonces, no ande buscando, ni siquiera ore, ni siquiera le pida a Dios que lo sane, porque si usted está diciendo que Dios lo tiene así, entonces acepte la voluntad de Dios y no se resista. Luego este mismo maestro, hablando siempre sobre el mismo tema, decía: un elemento importante que tenemos que considerar cuando hablamos acerca de alguien que cree o que ha sido enseñado que está enfermo porque Dios lo ha enfermado, es este: hay que hacerle ver que si fuera Dios el autor de su enfermedad y de su condición, si es Dios quien en la disciplina, por desobediente, por incrédulo, por terco, por infiel, por lo que sea, Dios lo tiene enfermo, entonces hay que mostrarle a esta persona que si esa es la voluntad de Dios para su vida, entonces ni aunque se ore ni se haga nada, esa persona va a ser sanada. Porque ¿quién puede contradecir la voluntad de Dios? Pero mucha gente, estando enferma, ha recibido sanidad a través de la medicina. Y entonces decía él: o sea que Dios no es tan poderoso, quiere castigar a este hermanito, a este hijito desobediente, y el hijo desobediente va donde el doctor y se logra zafar de la disciplina de Dios. Entonces como que algo no cuadra, decía él. Porque si fuera una disciplina de parte de Dios, no lo podría curar ni el mejor médico del mundo. Pero el hecho de que logre alcanzar su sanidad a través de los recursos de la sabiduría humana revela que no es Dios quien lo quiere mantener así. Porque si Dios lo quisiera mantener así, le pasara como a Nabucodonosor, que Dios determinó cuántos tiempos, años, él había de estar sin entendimiento como hombre. ¿Y qué dice la palabra? Que Dios lo echó así como que entre las bestias. Y el hombre sin razonamiento comía hierba. El pelo se le creció, ya no se bañaba, ya no juzgaba. El hombre se volvió loco, como trastornado. Se le crecieron las uñas, estaba todo sucio. Imagínese usted a alguien, hermano, de varios años que no se baña. Bueno, hay algunas personas deambulando que han perdido su razón. Y esa fue una condición similar a la que Nabucodonosor fue sometido. Y no hubo nada que pudiera cambiar lo que era un juicio de Dios, un castigo de Dios por causa de la soberbia de este rey a quien Dios había levantado. Entonces, para poder entender el tema que estamos introduciéndonos hoy, que es el tema de la disciplina de Dios como Padre para con sus hijos, tenemos que examinar historias del Antiguo Testamento, tenemos que examinar la enseñanza apostólica del Nuevo Testamento. Tenemos que considerar el sacrificio de Cristo como sustituto nuestro en la cruz y tenemos que considerar todas las evidencias históricas a partir del libro de los Hechos de cómo Dios trató con los pecadores, cómo Dios trató con Saulo, cómo Dios trató con Bar Jesús, cómo Dios trató
con Ananías y Zafira, para ir desarrollando la secuencia de cómo gradualmente Dios ha ido evolucionando en su trato con el ser humano y cómo particularmente la muerte del Señor Jesucristo puso una separación entre la forma en que Dios castigaba a su pueblo en el Antiguo Testamento y la forma en que Dios trata con la iglesia en el Nuevo Testamento. Pero que esto no debería de llevarnos a una conclusión absurda, equivocada, de que podemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Porque Dios no castiga, porque son dos extremos, ¿verdad? Dios castiga con enfermedad, con luto, con miseria, con desgracia, con accidente. Dios no castiga, Dios es amor. No, sino entender cómo es la manera correcta en la que viene la disciplina de Dios, pero sin caer en una posición equivocada, porque nosotros bíblicamente podemos darnos cuenta de que en el nuevo pacto, que ha sido basado o está sustentado por el derramamiento de la sangre de nuestro Señor, hay derechos, hay beneficios, hay privilegios a los que podemos accesar, y que dentro de los tiempos de Dios, Dios ha determinado traer a juicio toda obra en el futuro. Y básicamente hay dos puntos particulares en los que esto se va a dar. Uno es el tribunal de Cristo, donde cada creyente va a ser juzgado y va a recibir según lo que haya hecho, bueno o malo. ¿Cuántos saben que los cristianos hacen cosas buenas y malas? ¿O solo buenas hacen? Dice el apóstol Pablo que vamos a recibir según lo bueno y lo malo que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo. Y el otro punto es el juicio ante el trono blanco, donde cada persona inconversa va a ser juzgada según las obras. Entonces la gran diferencia es en cuál tribunal cada ser humano va a tener parte. Si va a ser en el del juicio ante el trono blanco, que es para condenación, o si va a ser en el tribunal de Cristo, que es para galardones o recompensas, pero del cual el apóstol Pablo menciona esto, que nuestra obra va a ser probada para ver qué es lo que cada uno edificó. Y ahí no está hablando únicamente de lo que hemos sido llamados al ministerio de la palabra, sino de todos nosotros como cristianos, porque usted es un mayordomo. Todo lo que usted tiene es de Dios. El día Dios le va a pedir cuentas: qué hizo con su cuerpo, qué hizo con las finanzas, qué hizo con la inteligencia, qué hizo con la belleza, con la sabiduría que le dio. Dios le va a pedir cuentas de qué es lo que usted hizo. Dios no le va a preguntar qué tan grande era su casa, cuántas propiedades compró, qué marca era su carro, de cuál perfume a usted le gustaba. Dios le va a preguntar sobre su mayordomía. Jesús enseñó sobre eso, que Él viene para pedir cuentas a cada uno de sus siervos. Y entonces ahí se va a dar el hecho de que Pablo dice que algunos van a sufrir pérdida. ¿Pérdida de qué? Algunos podrán recordar en este momento, ese momento cuando uno tenía que ir al día de entrega de notas de los hijos. Y usted ya iba nervioso, nerviosa, porque ya sabía que tenía un hijo que, ay, Dios mío, ya sabía que le iban a decir que no se había portado bien en ese trimestre, que tenía que hablar con él, que por favor cooperara. Y usted sufriendo todo el año con ese su hijo, teniendo ahí aquellas famosas letritas que ponían en los certificados de antes, NN. Necesita mejorar. Usted ya sabía que cuando llegaba al final del año era otro sufrimiento. A ver si el cipote pasaba. Porque entonces no había leyes como la de ahora, ¿verdad? Que se ordena que pase al próximo grado inmediato superior. No importa cómo va el estudiante. Ahí había que ganársela. Y entonces usted iba con ese nerviosismo de saber que si a ver se había aplazado el muchacho, la niña, a ver si había pasado o no. No sé cuántos se identifican con ese sentimiento horrible, feo, de sufrimiento. Pero ese también estaba ligado a otra experiencia, a otra expectativa, de saber que su hijo era de los nerds de la clase, que siempre estaba entre los 3 mejores. Y su expectativa era saber, ¿se llevó el primer lugar o se lo bajaron al segundo? O le dieron el primer lugar a una cipota más bonita que a la suya, y a la suya se la mandaron de tercero. Pero usted iba con la expectativa
de que en qué momento le iban a llamar para el reconocimiento. Entonces, cuando Pablo habla del tribunal de Cristo, habla de eso, de galardones, y habla de pérdida de galardones, habla de reconocimiento por la obra, y dice que cada uno va a recibir según se determine el tipo de obra que realizó. Si fue, y él lo compara con heno, hojarasca, madera, luego habla de oro, piedras preciosas, o sea que habla de la calidad de la obra, del trabajo que se realizó para edificar la iglesia. Y entonces nosotros podemos entender que ciertamente Dios, bíblicamente hablando, ha establecido un punto para traer castigo, para traer juicio, y ha establecido un punto para traer galardones a su pueblo. Concluyo con esto por causa del tiempo, avanzando un poquitito con respecto a la disciplina. No encontramos en el Nuevo Testamento a Dios matando creyentes, a Dios causando accidentes, a Dios enfermando a los creyentes por desobedientes, pero sí encontramos a Dios por su Espíritu amonestando al cristiano y haciéndolo sentir triste por el pecado. Y sí encontramos a Dios dejando al creyente padecer por causa de su carnalidad. A partir de aquí voy a retomar en la próxima sesión por causa del tiempo que ya no tenemos disponible en esta noche. Así que nos detenemos aquí, oramos y le pedimos a Dios que nos ayude, que nos dé entendimiento para seguir adelante. Oramos. Padre, gracias porque en tu gran paciencia y misericordia no nos has pagado conforme a nuestras obras. Tú has sido bueno, tú has sido fiel, has sido misericordioso, tu gracia se ha manifestado en nuestra vida y tú nos has alcanzado con el glorioso Evangelio y a través de este tú nos instruyes. Padre, gracias porque a través de tu palabra y con ella tú nos corriges, tú nos amonestas. Gracias porque a través de tu Espíritu Santo somos convencidos de pecado, de justicia, de juicio. Somos atraídos hacia ti. Gracias por tu obra en nuestra vida. Te damos la gloria, te damos la alabanza, te damos la adoración y te damos las gracias por todos los beneficios que tú has manifestado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos, agradecidos por tu bondad, Señor. Amén.